La arquitectura narrativa. Introducción en Film Architecture from Metropolis to Blade Runner. Dietrich Neumann 1996 afirma que existen tres maneras o tipos de relación entre el cine y la arquitectura. Por un lado, el cine es un reflejo o comentario de la arquitectura y la ciudad contemporánea. En este primer caso, el cine utiliza las escenografías arquitectónicas para construir ambientes o enfatizar situaciones. En su reverso, cada director parece emitir una opinión sobre la propia ciudad y la arquitectura construida. Los bloques vidriados en plata en Detati o los suburbios industriales en Antonioni son marcos para la comedia o el drama, pero su inserción en la trama de la película nunca deja de ser un comentario acerca del mundo de la arquitectura y su capacidad para cobijar nuestras vidas. En segundo lugar, Neumann destaca la existencia de un campo de prueba para las visiones arquitectónicas innovadoras. Tal es el caso de las películas de ciencia ficción donde las arquitecturas constituyen un género con valor propio y un laboratorio donde experimentar las ideas más arriesgadas de la disciplina. Por último, el autor ubica algunos trabajos de taller. Trabajos que investigan la relación entre la arquitectura física y su representación cinematográfica, es decir, que investigan cómo las características de un espacio dado influyen en su propia filmación y viceversa, cómo un tipo de filmación particular puede manipular nuestra percepción de un espacio grabado. Neumann, 1996. Ahora, en este caso, el cine es un banco de pruebas para el conocimiento disciplinario en el campo perceptivo. El presente trabajo busca investigar acerca del uso de la arquitectura en la filmografía de Stanley Kubrick. En este sentido, la hipótesis fundamental que alienta la monografía afirma que la aparición de edificios, paisajes y algunos objetos notables en la obra de Kubrick, es decir, de todos aquellos elementos que podemos identificar por su cualidad arquitectónica, corresponden a la primera modalidad apuntada por Neumann. La arquitectura en Kubrick cumple un rol preciso a la hora de caracterizar películas y escenas. Algunas veces corre paralela al drama, otras parece proponer un contrapunto y en muchos casos los ambientes y edificios adquieren una dimensión central, y casi absoluta que los convierte en protagonistas de primera línea. Si Stanley Kubrick logró construir en torno de su figura el mito de que no existe detalle alguno dentro de sus películas que no fuera debidamente calibrado y controlado, entonces cabe asumir que las arquitecturas de Kubrick también pasaron por la criba y fueron debidamente analizadas por la mirada obsesiva del director. Por lo pronto, este trabajo asume como hipótesis instrumental que las arquitecturas en Kubrick fueron debidamente controladas por él, director como los actores o el guión, es decir que la arquitectura forma parte de los materiales expresivos de su caja de herramientas. Para realizar este estudio de las arquitecturas en la obra de Stanley Kubrick se creyó necesario reseñar primero la biografía y filmografía del autor para luego detenernos en algunas de sus producciones más representativas. 2001, A Space Odyssey, A Clockwork Orange y The Shining. Las tres películas son analizadas siguiendo una metodología que de alguna manera se fue construyendo en la medida que avanzaba la investigación. En primer lugar, se buscó desmontar la película en escenas. En segundo, ensayar algunas interpretaciones de su contenido teniendo presente la estructura del relato, de esa especie de arquitectura interna que organiza cada historia lineal aunque para el caso maneja inquietantes simetrías y retornos laberínticos. Por último, se intentó relevar las distintas arquitecturas que parecían significativas para el argumento de cada película, utilizando un cuadro de tres escalas: el paisaje, los edificios y algunos elementos de menor tamaño, como ser monumentos, utensilios o simples objetos. Estos elementos arquitectónicos puestos en sincronía con las escenas y a la luz de la estructura del relato, permiten construir un cuadro, que sin llegar a ser una interpretación, al menos son el paso previo donde surgen los primeros contornos y sugerencias. El primer problema que se debe abordar antes de analizar la filmografía de Kubrick consiste en determinar exactamente cuál es la capacidad de construcción de significado que posee la arquitectura. La pregunta parte de la base que si para Kubrick la arquitectura forma una porción del conjunto de datos fílmicos, con el que transmite significados, entonces se debe entender en qué medida los escenarios arquitectónicos son capaces de asumir los contenidos, o bien, cómo es el proceso que carga de significado a unos objetos de arquitectura.
En todo caso corresponde a la semiología ayudar a encontrar la respuesta. En la estructura ausente, Umberto Eco expresa: si la semiótica no es solamente la ciencia de los signos reconocidos en cuanto a tales, sino que se puede considerar igualmente como la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos, uno de los sectores en el que semiótica encuentra mayores dificultades, por la índole de la realidad que pretende captar, es la arquitectura. Eco, 1968, p. 323, en apariencia, afirma Eco, los objetos arquitectónicos no comunican sino que funcionan. Sin embargo, el autor advierte enseguida que aquello que permite el uso de la arquitectura, pasar, entrar, pararse, subir, salir, apoyarse, etc., no solamente son las funciones posibles, sino sobre todo los significados vinculados a ellas, que me predisponen para el uso funcional. Eco, 1968, incluso en su nivel más elemental, la arquitectura siempre es un sistema de signos que sobrepasa lo meramente funcional. Para Eco existen dos niveles de significado que determinan la semántica de la arquitectura. Un primer escalón donde la arquitectura denota su función, es decir, donde indica sus posibilidades de uso, y un segundo en el que connota valores y significados asociados a ella. En el primer tramo, la denotación, la arquitectura expresa significados casi naturales y universales, mientras que, en el segundo, la connotación se ubica la comunicación más elaborada y compleja y por eso mismo, la capacidad de interpretación del segundo peldaño requiere de un conocimiento previo o, al menos, de una comunidad de intérpretes entrenada en el manejo de los códigos. Eco, 1968, una bóveda ojival del gótico. Señala Eco a modo de ejemplo, denota la función de sostén y sobre el punto se puede llegar a una opinión unánime. Pero también, el arco ojival para el mundo gótico tiene un valor simbólico específico, religioso-espiritual, un valor connotado solamente percibido por un público entrenado. A partir de la lectura de Eco y volviendo al problema del presente trabajo, se podría concluir que los objetos arquitectónicos, y para el caso los objetos arquitectónicos en Kubrick, indicarían de por sí solos algunas condiciones de uso. Un pasillo de los que abundan en la filmografía del director señala la conexión entre lugares, y una puerta la posibilidad de entrar o salir. En este nivel de la denotación los datos son tan elementales que apenas si determinan un significado elocuente. El punto de interés cae entonces sobre aquellos aspectos que Eco definía como connotados, sobre los significados segundos que permiten asociar formas con niveles más profundos de elaboración. Pero como el propio autor lo advertía, el nivel de la connotación supone un acuerdo cultural y en este caso es imposible saber con un mínimo grado de certeza el significado que podían tener los objetos arquitectónicos, y cada uno en particular, en la obra de Kubrick. En el caso de que los tuvieran. En este punto la investigación decidió indagar sobre dos nuevos frentes, aunque solo fuera para detenerse en la enunciación del problema. Volviendo a Eco, cabe afirmar que si las formas de la connotación son infinitas por definición, al menos se puede explorar sobre algunas culturas de la connotación definidas y estructuradas. La primera estaría formada por algunas codificaciones que intentan ligar la arquitectura y la iconografía con la cultura simbólica. Por ejemplo, los trabajos de Ernst John y Eduardo Sirlot. La segunda, por la propia historia del cine y sus antecedentes en el teatro. Para Sirlot en arquitectura existen dos niveles de simbolismo que casi coinciden con la denotación de Eco, aunque su alcance es muy diferente. En primer lugar, existe un simbolismo del orden generado por la presencia de una regularidad extraña a la de cualquier materia natural, y en segundo lugar, un simbolismo secundario que deriva de la forma, de la estructura, el color, el material, la función, la distribución en altura y la jerarquización de los elementos. Sirlot, 1997. Para Sirlot el simbolismo geométrico y el juego de semejanzas y contraposiciones que surgen de la combinación de formas elementales, adquieren ya no solo capacidades simbólicas sino además, se encuentran arraigadas en las estructuras más profundas del ser humano. Desde el sigurat babilónico a las pirámides egipcias y los templos escalonados de América Central pasando por los griegos y etruscos, el románico y el gótico. Sirlot entiende la existencia de un significado encriptado y universal, un simbolismo geométrico complejo que engloba la pirámide y la escalera, gradación, como también el elemento paisajístico.
Sirlot, 1997. El simbolismo de Sirlot resulta muy cercano a la tradición simbólica que Ernst John intentó rescatar a lo largo de su extensa obra, aunque más centrado en la iconografía. Para John existía una amplia cultura de los símbolos sedimentada a lo largo de los siglos que se expresaba sobre múltiples manifestaciones para dar forma a un legado ancestral, a una interpretación constitutiva de lo humano capaz de sobrevivir en el mundo de la razón. Para John la cultura simbólica se reencarna eternamente por debajo de las interpretaciones racionales y asoma en el centro mismo de nuestras conductas e interpretaciones cotidianas. Batimo et al., 1992. En este sentido, el trabajo de John, y también el de Eduardo Sirlot entre otros, forma parte del universo de la connotación que indicaba Umberto Eco. Como tal ofrecen un conjunto de datos ordenados y algunos puntos de interés que se ha intentado utilizar con cautela a la hora de construir algunas interpretaciones, y a riesgo de sobrepasar algunos límites razonables. Para buena parte de la crítica, la obra de Stanley Kubrick no solamente está formada por un conjunto de destacables películas, sino y sobre todo, por una profunda reflexión acerca de la condición humana. Para Kubrick, como para Antonioni, Peckinpah, Fellini e incluso Chaplin, el cine fue un vehículo adecuado para poner en escena aquello que nos determina como seres humanos. En este sentido, las indicaciones de John y Sirlot pueden venir al caso, y esto a falta de mayor conocimiento sobre las influencias de la filosofía en el director. El segundo archivo de elementos de connotación proviene de las relaciones históricas entre arquitectura y cine, que tienen sus antecedentes en las escenografías arquitectónicas del teatro a partir del Renacimiento. El cine, como cualquier otro lenguaje, nunca deja de ser un diálogo eterno consigo mismo, entre otras cosas porque el público cinematográfico, y el de Kubrick en particular, participa de la cultura fílmica. Sin embargo, este filón de análisis es prácticamente infinito y es completamente imposible de ser abordado, sin contar con datos de primera mano que indiquen con cierta precisión cuáles fueron las referencias culturales que pesan sobre el director. En este caso, el trabajo se limitó a hurgar conexiones obvias y a lo sumo comparar películas del mismo género y tópicos muy elementales. En diversas acepciones de la palabra teatro incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, la definición refiere expresamente a aspectos relacionados con la arquitectura. RAE.es. 1. Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena. 2. Sitio o lugar en que se ejecuta una cosa a vista de numerosos concursos. 3. Escenario o escena. 4. Lugar en que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. 5. Lugar donde una cosa está expuesta a la estimación o censura de las gentes. Sin embargo, los primeros teatros apenas sí contaban con una mínima infraestructura y la arquitectura recién comenzaba a hacerse presente bajo las formas de una grada anexa a la pendiente natural del terreno y un espacio especialmente adaptado para la representación de las obras, que constaba de dos partes principales: la orchesta, utilizada por los coros y las danzas rituales, y la escena, plataforma alargada y estrecha donde se representaba el argumento de la obra. Fue en cambio durante el Renacimiento italiano cuando el intento de recuperar el teatro antiguo acabó por generar nuevas formas y alentar el desarrollo moderno de los fondos arquitectónicos. De hecho, estos mismos fondos de arquitecturas pintadas son también ejercicios de perspectiva que no solamente evocaban ambientes ficticios, arcaicos e ideales, sino también formaban parte del entrenamiento gráfico para los futuros arquitectos. Ramón Graels, 1994, Alan Braham expresa que ya no se trata solo de apreciar anticipaciones visuales o fascinantes construcciones imposibles, sino de reconocer que en la génesis y desarrollo del modo de visión renacentista, la arquitectura jugó un papel decisivo. Sin su utilización en la pintura no habría sido posible sistematizar una concepción espacial tan cargada de consecuencias históricas. Braham, 1975. En este sentido, los fondos con arquitectura pintadas desde la llamada Ciudad Ideal en la Galería Nazionale del Marche d'Urbino a la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio en las estancias vaticanas, forman parte de un amplio repertorio escenográfico que rodeaba la vida de los nuevos príncipes y también de una manera de ver y entender el mundo.
Aparte de las dos famosas escenas arquitectónicas antes citadas, existe también un buen número de bocetos con fondos perspectivos que los artistas del Renacimiento elaboraron, como escenografías para representaciones teatrales. El número es grande y el inventario carece de sentido en este trabajo. En todo caso vale apuntar la publicación en 1545 de las escenas trágica, cómica y satírica por parte de Sebastiano Serlio, realizadas a partir de los comentarios de Vitruvio. Para el tratadista italiano la representación trágica corresponde a un ambiente de palacios y villas clásicas, la cómica al mundo de las ciudades medievales y la escena satírica al paisaje natural. Es decir, que de esta manera y a través de un comentario indirecto, al menos parece clara la existencia de una relación entre el ambiente arquitectónico y el género teatral. Camerota, 2001, o lo que es igual, una posibilidad de desvelar el significado. Las láminas de Serlio parecen un primer indicio que fácilmente nos debería llevar hacia la definición de carácter en la tratadística francesa clásica, e incluso a la construcción de una arquitectura parlante por parte de Claude Nicolas Ledoux. En todo caso, la historia de los intentos tendientes a elaborar un código de significados transparentes y plenamente comprensibles parece recorrer la propia historia de la arquitectura sin llegar a ninguna conclusión ni destino. El significado en arquitectura sigue siendo un material disperso, carente de consensos y a la libre disposición de las distintas comunidades de intérpretes. En la arquitectura en el cine. Hollywood. La edad de oro de Juan Antonio Ramírez advertía que la arquitectura fílmica de Hollywood, lejos de ser una mera curiosidad, marginal y secundaria, resulta absolutamente esencial para entender lo que ha pasado, y lo que pasa, en el diseño contemporáneo. Ramírez, 2003. La arquitectura fílmica, lejos de responder a los códigos de la arquitectura construida, acabó por elaborar los propios, completamente independientes de la realidad frente a la pantalla. Unos códigos etéreos y hedonistas que desafían la pesadez y monotonía del mundo real. Ramírez, 2003. Hollywood pudo inventar su propia arquitectura fílmica, pero más allá del interés que despierta el análisis y el juicio de Ramírez, ningún director, y Kubrick tampoco, puede ser reducido e incluido a la fuerza dentro de categorías tan generales. Intentar descifrar el sentido de las arquitecturas en la obra de Kubrick supone comenzar a recorrer un intrincado laberinto lleno de ambigüedades sin perder de vista sus propias películas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.